En pleno aeropuerto, Valeria destrozó a Roberto frente a todos. Lo llamó fracasado y parásito mientras él cargaba sus maletas como esclavo. Pero cuando una anciana colapsó sin respirar y el pánico estalló, él reveló un secreto médico que cambiaría ambas vidas para siempre. «Roberto, por el amor de Dios, ¿no puedes hacer nada bien?». La voz de Valeria Santamaría atravesó el vestíbulo del aeropuerto internacional como un látigo. Cientos de cabezas giraron para observar la escena que se desarrollaba ante ellos. Una mujer deslumbrante, enfundada en un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de una familia promedio, sus joyas capturando la luz artificial como pequeños soles, señalaba con el dedo acusador a un hombre que luchaba por equilibrar 6 maletas de lujo sobre un carrito tambaleante. Roberto Méndez, 39 años, sudaba copiosamente mientras intentaba reorganizar el equipaje que acababa de resbalar del carro. Sus manos temblaban levemente al levantar la maleta de cuero italiano que había caído sobre el piso reluciente del aeropuerto. Vestía una camisa de algodón simple, sin marca visible, y pantalones que claramente habían conocido días mejores. El contraste entre ambos era brutal, doloroso de presenciar. «Perdóname, Valeria, la rueda se trabó y yo...». «¿Perdón?». Valeria avanzó 2 pasos hacia él, sus tacones Louboutin repiqueteando contra el suelo con autoridad militar. «Llegamos tarde por tu culpa. Siempre es tu culpa. Debí traer a mis guardaespaldas para cargar mis cosas en lugar de depender de ti». Los 2 guardaespaldas que la acompañaban permanecieron varios metros detrás, impasibles, con las manos cruzadas frente a sus cuerpos. Lucían trajes negros idénticos, lentes oscuros incluso dentro del aeropuerto, y trataban a Valeria como si fuera de la realeza. Roberto, por otro lado, era prácticamente invisible para ellos. Una señora de cabellos plateados que esperaba en la fila del mostrador de documentación susurró a su hija: «¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede tratar así a ese pobre hombre?». «Mamá, no te metas», respondió la hija, desviando la mirada con incomodidad evidente. Pero era imposible no mirar. La escena tenía algo magnético y repulsivo a la vez. Valeria continuaba su humillación pública sin pudor alguno, sin consideración por las decenas de miradas clavadas en ellos. «¿Sabes cuánto cuesta esa maleta?». Arrebató el equipaje de las manos de Roberto con un movimiento brusco. 18,000 pesos. 18,000, y tú la tiras al piso como si fuera un saco de papas. «No la tiré, Valeria. La rueda se...». «Siempre tienes una excusa, siempre una justificación patética». Se volteó hacia los guardaespaldas. «¿Vieron? ¿Vieron la incompetencia?». Los hombres no respondieron, pero uno de ellos asintió discretamente con la cabeza. Roberto bajó la vista, las mejillas ardiendo de humillación. A su alrededor, los pasajeros fingían no estar prestando atención, pero era obvio que todos seguían cada palabra, cada gesto, cada segundo de aquella agonía pública. Una empleada de la aerolínea se acercó intentando suavizar la situación. «Señora Santamaría, ¿puedo ayudarle con el equipaje? Tenemos carritos motorizados disponibles para...». «No necesito carrito motorizado». Valeria la cortó en seco, girando momentáneamente su furia hacia la empleada. «Necesito que mi esposo haga lo mínimo que se espera de él». Pero hasta eso es pedirle demasiado, aparentemente. La palabra esposo salió de su boca como si fuera algo vergonzoso, una carga que llevaba contra su voluntad. Roberto tragó saliva con dificultad, recogió las maletas nuevamente y las acomodó en el carrito con cuidado redoblado. Sus manos ya no temblaban. Era como si se hubiera desconectado emocionalmente, entrando en modo automático para sobrevivir a ese momento. «Valeria, las maletas están listas. ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos?». Se rió, pero no había humor en ese sonido. Era frío, cortante como vidrio roto. «Hablas como si fueras mi igual, Roberto, como si tuvieras algún mérito en este viaje.
Estás aquí porque yo lo permito, porque yo pago. Todo lo que vistes, todo lo que comes, todo lo que eres, si es que eres algo, es porque yo te mantengo. Un hombre de traje que estaba cerca murmuró algo sobre falta de respeto, pero no lo suficientemente alto como para que Valeria lo escuchara. Roberto simplemente empujó el carrito hacia el mostrador de documentación, ignorando las miradas de lástima que recibía de todos lados. En la fila, Valeria continuó su ataque. Parecía que mientras más gente observaba, más se inflamaba su ego, como si la audiencia alimentara su arrogancia desmedida. ¿Sabes qué me molesta, Roberto? Que tenías potencial. Tenías, pero lo tiraste todo a la basura para quedarte en casa, siendo ¿mi qué? ¿Mi asistente personal? ¿Mi cargador de maletas? Hice lo que pensé que era mejor para nosotros, dijo él en voz baja, sin mirarla a los ojos. ¿Y para nosotros? La carcajada fue aún más cruel esta vez. No existe nosotros, querido. Existe yo, que construí un imperio desde cero, y existe tú, que te acomodaste en mi espalda como un parásito. La palabra parásito cayó sobre Roberto como una losa de concreto. Sus hombros se encorvaron levemente, pero no respondió. Ya no había nada que decir. Esta no era la primera vez que Valeria lo humillaba en público, y probablemente no sería la última. Cuando finalmente llegaron al mostrador, la empleada, una joven de unos 25 años, lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes. Documentos y boletos, por favor». Valeria arrojó los papeles sobre el mostrador sin siquiera mirar a la funcionaria. «Somos clase ejecutiva. Vuelo a Madrid. Quiero embarque prioritario y acceso al salón VIP». «Sí, señora. Déjeme verificar aquí». La muchacha tecleó rápidamente, pero algo en su expresión cambió. «Señora Santamaría, hay una pequeña observación en la reserva». «¿Observación?». Valeria entrecerró los ojos peligrosamente. «¿Qué tipo de observación?». «El señor...». La empleada miró a Roberto con vacilación evidente. «El señor Roberto Méndez está registrado en clase turista». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Roberto cerró los ojos por un momento, ya sabiendo lo que vendría. Valeria había hecho aquello a propósito, por supuesto. Una forma más de humillarlo, de demostrar quién mandaba, quién tenía valor. «Exactamente», dijo Valeria, su voz glacial. «Él va en clase turista. Yo pago clase ejecutiva para quien lo merece, para quien trabaja, para quien tiene valor». La empleada parpadeó claramente incómoda. «Entiendo, señora. Procederé con la documentación entonces». «Valeria». Roberto finalmente habló, su voz todavía baja, pero con una nota de algo. Dolor, tal vez, o simple cansancio. ¿Esto es realmente necesario? ¿Necesario? Se giró hacia él completamente, los ojos brillando con algo que parecía placer al causar dolor. ¿Tú crees que mereces sentarte a mi lado, Roberto? Comer mi comida, beber mi champán. ¿Con qué dinero? ¿Con qué derecho? Soy tu esposo. ¡Esposo!, prácticamente gritó la palabra. ¿Esposo de qué, Roberto? Esposo implica ser una pareja, implica que contribuyes con algo, pero ¿qué haces tú? Nada, absolutamente nada. Las personas alrededor ya no fingían. Miraban directamente, boquiabiertas, conmocionadas por la crueldad de aquella mujer. Una adolescente grababa discretamente con su celular. Una pareja de ancianos negaba con la cabeza en franca desaprobación. «Yo cuidé de ti», dijo Roberto, y por primera vez había algo diferente en su voz. No era ira, no era dolor profundo, era simplemente agotamiento. «Cuando empezabas, cuando no tenías nada, yo cuidé de ti». «Ya, aquí viene». Valeria puso los ojos en blanco dramáticamente. La historia del pobrecito que sacrificó todo. «Roberto, eso fue hace años. ¿Y qué has hecho desde entonces? Nada. Te quedaste en casa, viviendo de mi dinero, usando mis cosas, respirando el aire que yo pago». «Valeria, ¿y sabes qué es lo peor?». Se inclinó hacia adelante.
la voz bajando pero volviéndose venenosa. Que no tienes ni vergüenza. Cualquier hombre de verdad habría salido a trabajar, a hacer algo con su vida, pero tú te acomodaste, te convertiste en un peso muerto que arrastro a todos lados. Roberto no respondió más. Simplemente tomó su mochila. Una mochila simple, gastada, completamente diferente de las maletas de diseñador de Valeria, y esperó mientras la empleada procesaba la documentación. La muchacha trabajaba en silencio, claramente deseando terminar aquello lo más rápido posible y librarse de esa situación embarazosa. «Listo», dijo finalmente, entregando las tarjetas de embarque. «Puerta 23 para la señora, clase ejecutiva. Puerta 23 también para el señor, pero el embarque será en momento diferente». «Perfecto». Valeria tomó su tarjeta y la metió en su bolso Hermes. «Vamos ya. No quiero perder mi turno en el spa del salón VIP por culpa de tu lentitud, Roberto». Se alejaron del mostrador, Roberto empujando el carrito detrás de ella como un sirviente invisible. Los guardaespaldas volvieron a flanquearla, creando una barrera visual entre ella y el resto del mundo común. Valeria sacó su celular y comenzó a hacer llamadas en inglés, hablando sobre negocios, contratos, millones de pesos moviéndose de un lado a otro. Roberto simplemente caminaba detrás, cargando las 6 maletas de ella, su mochila en la espalda. Nadie cargaba nada para él, nadie lo protegía, nadie lo veía realmente. Mientras atravesaban el vestíbulo, un niño pequeño, no debía tener más de 4 años, soltó la mano de su madre y corrió hacia una tienda de juguetes. En el proceso, tropezó directamente con Roberto, quien inmediatamente sujetó al pequeño por los hombros para evitar que cayera. «Cuidado, campeón», dijo con gentileza genuina, una sonrisa transformando completamente su rostro cansado. «Puedes lastimarte corriendo así». «Lo siento», la madre corrió detrás. «Gracias, señor, es muy inquieto». «No hay problema». Roberto ayudó al niño a ponerse de pie. «Solo ve con más cuidado, ¿sí?» El pequeño asintió y corrió de vuelta con su madre. Ese breve momento de gentileza, de humanidad pura, pareció iluminar algo en el rostro de Roberto, pero duró apenas segundos. Pronto la realidad volvió, y con ella la sombra que parecía vivir permanentemente sobre él. «Roberto», Valeria gritó desde lejos, «deja de perder tiempo y ven de una vez». Él suspiró profundamente, tomó el carrito nuevamente y continuó caminando. Al pasar frente a un espejo, vio su reflejo y casi no se reconoció. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿Cuándo el hombre que era, el hombre con sueños, ambiciones, vida propia, había desaparecido completamente? Pero no había tiempo para reflexiones. Valeria ya estaba entrando al salón VIP, presentando su tarjeta exclusiva a la recepcionista. Roberto intentó seguirla, pero uno de los guardaespaldas bloqueó su camino. «Señor, este es el salón clase ejecutiva. Su boleto es clase turista». «Pero estoy con ella», Roberto señaló a Valeria, quien ya estaba desapareciendo en el interior lujoso del salón. «Señor, las reglas son claras, sin excepciones». Roberto miró hacia adentro y vio a Valeria tomando una copa de champán, riendo de algo que un empresario bien vestido había dicho. Ni siquiera volteó para ver si él había logrado entrar. Simplemente no le importaba en absoluto. «Está bien», dijo al guardia. «Esperaré aquí afuera». Y eso fue exactamente lo que hizo. Se sentó en un banco duro de metal justo afuera del salón. Colocó la mochila a su lado y esperó. Esperó como había esperado tantas veces antes, como un perro fiel esperando que su dueña terminara lo que estuviera haciendo. No sabía todavía, pero ese sería el último día en que esperaría de esa manera, el último día en que se permitiría ser invisible, porque en pocas horas algo sucedería que cambiaría absolutamente todo, y por primera vez en años Roberto Méndez volvería a ser visto. 2 horas y 40 minutos. Ese fue el tiempo exacto que Roberto permaneció sentado en aquel banco de metal,
inmóvil como una estatua olvidada. Los pasajeros iban y venían, maletas rodaban sobre el piso brillante, anuncios llamaban vuelos con voces mecánicas, pero él seguía ahí, esperando. Sus piernas se habían entumecido hacía tiempo. La espalda le dolía de mantener la misma postura rígida, pero no se quejaba. Nunca se quejaba. Había aprendido que quejarse solo empeoraba las cosas, solo daba más munición para los ataques de Valeria. Un niño pequeño pasó corriendo, tropezó con su mochila y casi cayó. Roberto lo sostuvo con reflejos rápidos. «Despacio, campeón», dijo suavemente. «Mateo, te dije que no corrieras». Una mujer joven apareció corriendo detrás del niño, jadeando. «Lo siento mucho, señor. No pasa nada». Roberto le sonrió al pequeño, quien le devolvió una sonrisa de dientes perdidos antes de irse con su madre. Esos breves momentos de interacción humana, simples, genuinos, sin juicios, eran como oxígeno en un cuarto sin ventanas. Le recordaban que todavía existía, que no era completamente invisible para el mundo. Una empleada del aeropuerto se acercó, la misma que había intentado ayudar antes. Traía una botella de agua. «Señor, ¿está bien? Lleva mucho tiempo ahí». Roberto miró la botella extendida hacia él y sintió algo apretarse en su pecho. Un gesto tan pequeño, tan insignificante para la mayoría, pero para alguien acostumbrado a ser ignorado, era como un bálsamo. «Estoy bien, gracias», aceptó el agua, sus dedos rozando brevemente los de ella. «¿Seguro? Porque si necesita algo, de verdad, estoy bien». Bebió un sorbo, el agua fría bajando por su garganta reseca. «Solo esperando a mi esposa». La empleada lanzó una mirada hacia la entrada del salón VIP, donde los guardaespaldas seguían montando guardia. Su expresión era de desaprobación apenas disimulada. «Esa señora», comenzó a decir. Luego se detuvo, mordiéndose el labio. «Disculpe, no debí...». «No tiene que disculparse». Roberto tomó otro sorbo. «La verdad no necesita disculpas». Ella lo miró con algo que parecía pena mezclada con respeto. «Bueno, si necesita algo, estaré por el área. Me llamo Lucía». «Roberto». «Gracias, Lucía». La muchacha se alejó, pero su gesto había dejado una marca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo trataba con simple dignidad humana? Los minutos se arrastraban como caracoles. Roberto sacó su celular, un modelo antiguo, nada comparado con el último iPhone que Valeria cambiaba cada año, y revisó la hora. Faltaban 30 minutos para el embarque. Dentro del salón VIP podía escuchar risas ocasionales. Valeria estaría en su elemento, encantando a ejecutivos y empresarios, hablando de sus logros, de su imperio, de todo lo que había construido, sin mencionar nunca que alguna vez tuvo ayuda, que alguna vez alguien sacrificó todo para que ella pudiera volar. Roberto cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo invadieran aunque dolieran. No los recuerdos recientes, esos eran solo humillación tras humillación, sino los antiguos, los buenos. Valeria a los 23 años, sentada en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros de marketing que claramente no entendía. Él, estudiante de medicina en su último año, deteniéndose a preguntarle si necesitaba ayuda. La forma en que sus ojos se habían iluminado cuando hablaba de sus sueños. La risa que compartían sobre café barato y sándwiches a medianoche. ¿Cuándo exactamente había muerto aquella Valeria? ¿O siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para emerger? El anuncio resonó por los altavoces del aeropuerto, neutro y mecánico. Vuelo 734 con destino a Madrid, embarque en 30 minutos. Pasajeros de clase ejecutiva, favor dirigirse a la puerta 23. Roberto se puso de pie, las rodillas protestando por la inactividad prolongada. Guardó la botella de agua en su mochila. Lucía le había dado ese pequeño regalo de humanidad, no iba a desperdiciarlo, y esperó a que Valeria saliera del salón. 5 minutos pasaron, 10, 15. Finalmente,
Ella emergió, el celular pegado a la oreja, gesticulando animadamente mientras hablaba en inglés. Los guardaespaldas la flanqueaban como siempre. Pasó junto a Roberto sin siquiera mirarlo, como si fuera parte del mobiliario del aeropuerto. Él recogió su mochila y la siguió, manteniendo la distancia habitual. 3 pasos atrás, siempre 3 pasos atrás. Caminaban por el pasillo largo que llevaba a las puertas de embarque cuando Roberto notó el movimiento extraño cerca de una cafetería. Un grupo pequeño de personas se había formado, voces elevándose en pánico. Alguien gritaba pidiendo ayuda. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro procesara completamente la información. Décadas de entrenamiento no se olvidan, solo duermen, esperando el momento de despertar. «Valeria, espera», dijo, deteniéndose abruptamente. Ella no se volteó. Continuó caminando, absorta en su llamada, gesticulando con la mano libre mientras discutía cifras y plazos de entrega. Roberto dio 2 pasos hacia el tumulto y entonces la vio claramente. Una mujer de unos 70 años, colapsada en el suelo, su piel de un gris ceniciento que conocía demasiado bien. Una empleada joven del aeropuerto estaba arrodillada junto a ella, las manos temblando inútilmente sobre el cuerpo inerte. «¡No responde!», la empleada gritaba. «¡Alguien llame a una ambulancia!». Alrededor, al menos 20 personas miraban paralizadas. Un hombre mayor intentaba tomar el pulso de la mujer con dedos temblorosos y poco certeros. Una adolescente lloraba en el hombro de su madre. Todos miraban, nadie actuaba. El corazón de Roberto aceleró dolorosamente. Miró hacia adelante. Valeria ya estaba lejos, casi llegando a la puerta de embarque. Miró hacia la mujer muriendo en el piso. No era una elección, no realmente. Nunca lo había sido. Sus pies se movieron solos. «Permiso», dijo, abriéndose paso entre la gente. Su voz salió diferente, firme, controlada, con una autoridad que no usaba desde hacía años. «Déjenme pasar, por favor». La empleada lo miró con ojos dilatados por el terror. «Señor, ella simplemente cayó, no sé qué hacer, no respira». «¿Cuánto tiempo lleva así?». Roberto ya estaba arrodillado junto a la mujer, dedos buscando el pulso carotídeo. Nada, absolutamente nada. 2 minutos, tal vez 3, no estoy segura. «Está bien, hiciste bien en pedir ayuda». Posicionó sus manos sobre el pecho de la mujer, localizando el punto exacto con precisión que no sabía que aún poseía. «Necesito que alguien cronometree y que todos den espacio. Ella necesita aire». La multitud retrocedió instintivamente, formando un círculo irregular. Una mujer de mediana edad sacó su celular, más para grabar que para cronometrar, pero un hombre a su lado comenzó a contar en voz alta. 1, 2, 3... Roberto inició las compresiones torácicas. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. El ritmo era perfecto, automático, como si nunca hubiera dejado de practicarlo. Su cuerpo recordaba cada movimiento, cada ángulo, cada segundo de importancia crítica. 15, 16, 17. «¿Qué está haciendo ese hombre?», alguien susurró en la multitud. «RCP», respondió otra voz. «Reanimación cardiopulmonar, pero parece que sabe lo que hace». 30. «2 ventilaciones ahora». Roberto inclinó la cabeza de la mujer hacia atrás, despejó las vías respiratorias y sopló aire en sus pulmones. 1 vez, 2 veces. Volvió a las compresiones, cada movimiento medido y preciso. El sudor comenzó a rodar por su frente, manchando su camisa simple, pero su concentración era absoluta. Nada más existía. No el aeropuerto, no las personas mirando con celulares alzados. No Valeria alejándose sin saber lo que estaba sucediendo. Solo aquella mujer y la oportunidad minúscula de traerla de vuelta. Valeria notó la ausencia de Roberto solo cuando uno de los guardaespaldas murmuró algo sobre «Su esposo se detuvo allá atrás, señora». Terminó su llamada con un gesto irritado y se volteó, lista para reprenderlo.
Pero la escena ante ella la hizo vacilar. Había una aglomeración considerable, celulares apuntando, flashes de cámaras, y en el centro, arrodillado en el piso, «¿Roberto? ¿Qué demonios está haciendo?». Comenzó a caminar de vuelta, sus tacones golpeando el suelo con indignación. 45, 46. La voz seguía contando. «¡Roberto!». El grito de Valeria cortó el aire como cuchillo. «¿Qué crees que estás haciendo? Nuestro vuelo va a...». «¡Silencio!». La palabra explotó con tal autoridad que Valeria literalmente tropezó hacia atrás. Nunca, en todos los años que llevaban juntos, Roberto le había hablado de esa manera. Nunca le había ordenado callarse, nunca había usado ese tono de comando absoluto. Alrededor, las personas intercambiaron miradas significativas. Murmullos bajos comenzaron a circular. «Le dijo que se callara», alguien comentó con satisfacción apenas disimulada. «Ya era hora». Otra voz concordó con aprobación evidente. Roberto ni siquiera registró la presencia de su esposa. Continuaba con las compresiones, contando mentalmente, ajustando la presión según necesitaba. La mujer seguía inerte, pero él no paraba. No podía parar. «Minuto y medio», anunció la persona cronometrando. Una mujer más joven, probablemente la hija de la paciente, apareció corriendo desde el baño, vio a su madre en el suelo y soltó un grito desgarrador. «¡Mamá! ¡Mamá!». Se arrojó hacia adelante, pero alguien la detuvo gentilmente. «Déjelo trabajar», dijo un hombre mayor con voz firme. «Sabe lo que hace. Va a estar bien». La mujer sollozaba. «Por favor, dígame que va a estar bien». «Voy a hacer todo lo posible». Roberto respondió entre compresiones, y había algo en su voz, una promesa, una certeza que hizo que la mujer respirara un poco más tranquila. Valeria se quedó parada a varios metros de distancia, por primera vez en años, sin saber qué decir o hacer. Observaba al hombre, al que había reducido a cargador de maletas, al que había llamado inútil apenas horas antes, trabajando con una competencia que nunca había presenciado. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, todo su cuerpo enfocado en un solo objetivo. 2 minutos, actualizó el cronómetro humano, y entonces sucedió. La mujer tosió. Un sonido débil, casi imperceptible, pero Roberto sintió el cambio de inmediato. Su cuerpo se contrajo, el pecho expandiéndose en busca desesperado de aire. Él la giró de lado mientras ella vomitaba, limpiando las vías respiratorias con movimientos practicados 1000 veces, y entonces, milagro de milagros, ella comenzó a respirar por sí misma. El alivio que atravesó la multitud fue casi tangible. Personas comenzaron a aplaudir. Otras lloraban abiertamente. La hija se lanzó al suelo junto a su madre, tomando su mano, repitiendo «Gracias, gracias, gracias», como un mantra desesperado. Roberto verificó los signos vitales con gestos automáticos. Pulso, respiración, color de la piel. ¿Su madre tiene alguna condición cardíaca previa? La mujer asintió frenéticamente, lágrimas corriendo por su rostro. Arritmia. Toma medicación, pero hoy olvidó su pastilla de la mañana. Es mi culpa, debí recordárselo. No es culpa de nadie. Roberto la interrumpió con gentileza. Lo importante es que está respirando ahora. Cuando llegue el equipo médico, asegúrese de decirles exactamente qué medicamentos toma. Van a necesitar esa información. Sí, lo haré. La mujer apretó la mano de su madre contra su pecho. ¿Cómo supo qué hacer? ¿Es usted médico? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Roberto abrió la boca para responder, pero el sonido de pasos apresurados lo interrumpió. 2 paramédicos llegaron corriendo con una camilla y equipo de emergencia. El mayor de los dos, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, se arrodilló junto a la paciente. «¿Qué tenemos?», preguntó mientras comenzaba a conectar monitores. «Paro cardiorrespiratorio», Roberto respondió automáticamente, usando terminología médica sin siquiera pensarlo.
Mujer de aproximadamente 70 años, historial de arritmia, olvidó medicación matutina. RCP realizado durante 2 minutos, retorno de respiración espontánea hace aproximadamente 45 segundos. Pulso débil pero presente, aproximadamente 50 latidos por minuto. Coloración mejorando progresivamente. El paramédico dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Roberto con una expresión completamente nueva. No era la mirada de alguien observando a un transeúnte útil, era la mirada de reconocimiento profesional. ¿Usted es médico?, preguntó directamente. Roberto vaciló. Por un momento, brevísimo pero infinitamente significativo, miró sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Manos que acababan de salvar una vida. Manos que Valeria había menospreciado por años. Fui, dijo finalmente, hace mucho tiempo. Pues sus manos no olvidaron. El paramédico continuó con su trabajo, pero había respeto genuino en su voz. Si hubiera esperado un minuto más a que llegáramos, probablemente habría sido demasiado tarde. Le salvó la vida a esta señora. La multitud estalló en aplausos nuevamente, más fuertes esta vez. Personas que Roberto no conocía se acercaron para estrechar su mano, darle palmadas en la espalda, agradecerle como si hubiera salvado a sus propias madres. Él aceptaba los cumplimientos medio aturdido, todavía procesando lo que acababa de suceder. Y entonces, una voz masculina cortó a través de la confusión. Una voz con acento español marcado, autoridad en cada sílaba. «Usted, el hombre que salvó a esa señora». La multitud se abrió automáticamente y un hombre de aproximadamente 65 años se acercó con pasos decididos. Traje impecable de 3 piezas, cabello plateado perfectamente peinado, presencia de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Esa es mi hermana», dijo, señalando a la mujer que ahora estaba siendo colocada en la camilla por los paramédicos. Su voz temblaba ligeramente. «Viajamos juntos a Madrid. Yo estaba en el baño cuando ella...». No pudo terminar la frase. Roberto se puso de pie, sus rodillas protestando. «Señor, ella va a estar bien. Solo necesita estar bajo observación médica. Gracias a usted». El hombre extendió su mano. «Soy Alejandro Mendoza». Roberto reconoció el nombre inmediatamente. Alejandro Mendoza, dueño de la cadena de hospitales privados más grande de España, multimillonario, filántropo, figura influyente en el mundo de la medicina europea. «Roberto Méndez», dijo estrechando la mano ofrecida. «¿Doctor Roberto Méndez?» Alejandro entrecerró los ojos estudiándolo intensamente. «Ese nombre lo he escuchado antes. ¿No fue usted quien publicó una serie de estudios sobre técnicas innovadoras en cirugía cardíaca hace unos años?» El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incomodidad o tensión, era puro shock colectivo. Roberto no respondió verbalmente, pero algo en su expresión lo dijo todo. «Dios santo». Alejandro dio un paso atrás, como si estuviera viendo un fantasma. «Usted es el doctor Roberto Méndez. Leí su investigación cuando fue publicada. Revolucionaria. Cambió protocolos en hospitales de todo el mundo. Salvó miles de vidas. Y luego simplemente desapareció. Nadie sabía qué le había pasado». La multitud ahora miraba con una reverencia completamente diferente. No era solo el hombre que había salvado una vida en el aeropuerto. Era un médico brillante, posiblemente un genio de la medicina, que misteriosamente había abandonado todo. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Roberto, su Roberto, ese hombre callado que cargaba sus maletas, era un cirujano cardíaco reconocido internacionalmente. Había publicado investigaciones revolucionarias, pero ella lo sabía. Claro que lo sabía. En algún lugar profundo, enterrado bajo años de arrogancia y ambición egoísta, recordaba, el Roberto que despertaba a las 4 de la mañana para estudiar, el Roberto que atendía guardias de 36 horas y todavía volvía a casa sonriendo,
el Roberto que hablaba con pasión sobre salvar vidas, sobre hacer una diferencia real en el mundo, el Roberto que ella había convencido, no, obligado, a abandonar todo. Alejandro Mendoza sacó una tarjeta de visita de su billetera de cuero, pero antes de entregársela a Roberto, la sostuvo en el aire como si estuviera midiendo al hombre frente a él. «Doctor Méndez, necesito hablar con usted, urgentemente». Sus ojos, grises como el acero, pero cálidos de una manera que contradecía su apariencia imponente, estudiaban cada detalle del rostro de Roberto. «¿Tiene unos minutos?» Roberto miró hacia donde estaba Valeria. Ella permanecía congelada a varios metros de distancia, rodeada por sus guardaespaldas, pero completamente sola. Su rostro, usualmente tan seguro, tan lleno de superioridad, mostraba algo que él no había visto en años: miedo. «Nuestro vuelo», comenzó a decir Roberto, pero las palabras se sintieron huecas incluso mientras las pronunciaba. «Hay otros vuelos». Alejandro colocó la tarjeta en la mano de Roberto con firmeza gentil. «Pero hay solo una oportunidad para esta conversación. Por favor, mi hermana está viva gracias a usted. Permítame al menos comprarle un café». Algo en el tono, no suplicante pero genuinamente respetuoso, tocó una cuerda dentro de Roberto que había estado silenciosa durante demasiado tiempo. ¿Cuánto hacía desde que alguien le pedía su tiempo con respeto? Desde que alguien lo trataba como si su presencia tuviera valor. «Un café estaría bien», dijo finalmente. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque muchos seguían mirando hacia atrás, tomando fotos con sus celulares, susurrando entre ellos. Los paramédicos habían estabilizado a la hermana de Alejandro y la estaban transportando hacia la enfermería del aeropuerto. «Estaré en el Hospital Universitario Central», dijo la hija mientras pasaba junto a Roberto, todavía sosteniendo la mano de su madre en la camilla. «Por favor, venga a visitarnos. Mi madre querrá agradecerle cuando despierte». Roberto asintió sin saber qué decir. Las palabras se sentían inadecuadas frente a la gratitud cruda en los ojos de aquella mujer. Valeria finalmente encontró su voz. Se acercó con pasos que intentaban ser firmes, pero que temblaban ligeramente. «Roberto, tenemos que hablar». Él se giró lentamente hacia ella, y en ese momento, en esos pocos segundos de contacto visual, pasó una década completa. Ella vio cada humillación reflejada de vuelta, cada insulto, cada vez que lo había hecho sentir menos que humano. Todo estaba ahí, en aquella mirada tranquila que de alguna manera era más devastadora que cualquier grito. «Ahora no, Valeria». Su voz no era cruel, era simplemente cansada. «El señor Mendoza me invitó a tomar un café, voy a aceptar». «¿Y el vuelo?» «Hay otros vuelos». Las palabras, las mismas que Alejandro acababa de decir, sonaban completamente diferentes, saliendo de los labios de Roberto. Eran una declaración, una línea en la arena, un cambio fundamental en la dinámica que había definido su matrimonio durante años. «Pero las reuniones en Madrid son mañana por la mañana», Valeria insistió. Y por primera vez desde que Roberto la conocía, había un toque de desesperación en su voz. «Son importantes, millones de pesos en juego. Tus reuniones, Valeria, tu dinero». Roberto recogió su mochila del piso donde la había dejado caer al correr hacia la emergencia. «Yo tengo que ir a tomar un café». Se alejó sin mirar atrás. Alejandro caminaba a su lado, y había algo en la forma en que el empresario español lo trataba, con respeto, como un igual, que hacía que Roberto caminara un poco más erguido, con los hombros un poco menos encorvados. Valeria se quedó parada en medio del pasillo del aeropuerto, rodeada por cientos de personas que fluían como un río alrededor de una roca. Los guardaespaldas la flanqueaban, pero por primera vez en su vida se dio cuenta de que toda esa protección, todo ese lujo, toda esa armadura de riqueza, no significaba absolutamente nada. Una mujer de unos 60 años pasó caminando,
y deliberadamente habló lo suficientemente alto para ser escuchada. ¡Qué vergüenza tratar así a un hombre como ese! Un doctor, un héroe. Su acompañante, otra mujer de edad similar, asintió con vigor. Las mujeres como ella no saben valorar lo que tienen. Solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Las palabras atravesaron a Valeria como cuchillos. Apretó su bolso Hermès contra su cuerpo, como si el objeto de lujo pudiera protegerla de aquella verdad incómoda. Pero no podía, nada podía. «Señora», uno de los guardaespaldas murmuró, «¿qué hacemos con el vuelo?». La pregunta la trajo de vuelta a la realidad. Miró su reloj de oro, regalo que se había dado a sí misma por alcanzar los 100 millones en ganancias anuales. 20 minutos para el embarque. «Yo», comenzó, luego se detuvo. Por primera vez en años, Valeria Santamaría no sabía qué hacer. En una pequeña cafetería del aeropuerto, alejada del bullicio principal, Roberto se sentó frente a Alejandro Mendoza. La mesa era simple, formica rayada, sillas metálicas incómodas, pero el café era caliente y real. «Hábleme de usted, doctor Méndez». Alejandro no perdió tiempo con preámbulos innecesarios. ¿Qué hace un cirujano cardíaco de su calibre cargando maletas en un aeropuerto? La pregunta era directa, brutal en su honestidad. Roberto bebió un sorbo de su café, saboreando el amargor. «Me casé», dijo finalmente. «Mi esposa estaba comenzando su empresa. Era difícil, arriesgado, necesitaba apoyo, alguien que se encargara de todo mientras ella construía su imperio. ¿Y usted abandonó la medicina por eso? Pensé que sería temporal». Roberto giró la taza entre sus manos, observando cómo el líquido oscuro formaba pequeñas olas. 1 año, tal vez 2, pero los meses se convirtieron en años, y mientras más tiempo pasaba, más difícil era regresar. Me quedé desactualizado, fuera de los nuevos procedimientos, de las investigaciones recientes. «Tonterías», la palabra salió con convicción absoluta. «Lo vi trabajar ahí afuera. Su conocimiento está intacto. Sus habilidades también, solo necesita actualización, no reconstrucción completa». Roberto sonrió sin humor. «No es tan simple». «¿Por qué no?». Era la segunda vez en pocos minutos que alguien le hacía esa pregunta con tal simplicidad, como si la respuesta fuera obvia. Pero la verdad era compleja, enredada con años de manipulación sutil, de erosión gradual de su confianza, de hacerlo creer que ya no tenía valor. «Mi esposa», comenzó. Luego se detuvo. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo poner en palabras la forma en que Valeria lo había convencido poco a poco de que había hecho la elección correcta? Que la medicina era solo un trabajo como cualquier otro, pero lo que él hacía, apoyarla a ella, era más importante, más noble. «Su esposa», Alejandro dijo lentamente, «es la mujer que lo humilló públicamente hace 2 horas». No era una pregunta. Roberto no respondió, pero el silencio lo dijo todo. Alejandro se reclinó en su silla, estudiando a Roberto con la intensidad de alguien acostumbrado a evaluar inversiones de alto riesgo. Pero esto no era una inversión, era algo más personal. «Doctor Méndez, voy a ser directo porque la vida es corta y ya he desperdiciado demasiado tiempo con rodeos». Se inclinó hacia adelante. «Mi cadena de hospitales necesita un director de cardiología, salario inicial de 120.000 euros anuales, vivienda incluida en Madrid, seguro médico completo, oportunidades de investigación y publicación». Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 120.000 euros al año. Era más de lo que había ganado en sus mejores años como cirujano. Era independencia. Era libertad. Era imposible. «Señor Mendoza, no he practicado medicina en casi 1 década. Sería irresponsable. Le daré 6 meses de entrenamiento intensivo, totalmente pagado, con los mejores cirujanos de Europa. Después de eso, evaluamos». Alejandro no dejaba espacio para argumentos.
Pero seré honesto, no estoy ofreciendo esto solo por gratitud. Lo ofrezco porque reconozco talento excepcional cuando lo veo. Y porque hombres como usted no deberían estar cargando maletas de nadie. Las palabras golpearon a Roberto como puños físicos. Hombres como usted no deberían estar cargando maletas de nadie. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo había visto como un hombre con valor propio? ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, pero no demore mucho. Alejandro miró su reloj. Su vuelo sale en 15 minutos. Si sube a ese avión, asumiré que eligió su vida actual. Si no sube, dejó la frase inconclusa, pero la invitación era clara. Roberto miró su propia taza de café, ahora medio vacía. Dentro de ese líquido oscuro parecía haber dos caminos divergiendo. Uno conocido, doloroso, humillante pero familiar. Otro desconocido, aterrador, lleno de incertidumbre, pero libre. Necesito... Me comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Tómese su tiempo. Alejandro se puso de pie, dejando una tarjeta de visita adicional sobre la mesa. Mi número personal está ahí. Llámeme cuando decida. Pero, doctor Méndez, permítame decirle algo. Se detuvo, su mano descansando brevemente sobre el hombro de Roberto. He construido un imperio médico desde cero. He conocido a miles de doctores, buenos, malos, mediocres, brillantes, y en esos pocos minutos que lo vi trabajar, vi algo que rara vez encuentro. Verdadera vocación. No práctica, no habilidad mecánica, sino amor genuino por salvar vidas. Su voz se suavizó. Sería un crimen desperdiciar eso cargando equipaje. Se alejó, dejando a Roberto solo con su café y sus pensamientos. Mientras tanto, en la puerta de embarque, Valeria se enfrentaba a su propia encrucijada. Último llamado para el vuelo 734 con destino a Madrid. Pasajeros Valeria Santamaría y Roberto Méndez. Favor presentarse en la puerta 23 inmediatamente. La voz mecánica del anuncio resonó por todo el aeropuerto. Valeria estaba parada frente a la puerta de embarque, su tarjeta en la mano, pero sus pies se negaban a moverse. Una azafata se acercó con sonrisa profesional. Señora Santamaría, necesitamos cerrar la puerta. Mi esposo... Valeria miró alrededor, buscando desesperadamente la figura familiar. Él no ha llegado. ¿Desea que verifiquemos si está en camino? La azafata habló por su radio, esperó unos segundos, luego negó con la cabeza. Señora, el pasajero Roberto Méndez canceló su embarque hace 10 minutos. Solo usted está registrada para abordar. El mundo se detuvo. Roberto había cancelado. Roberto, que nunca contradecía, que nunca desobedecía, que siempre estaba allí, había elegido no embarcar. Había elegido no ir con ella. Y por primera vez en años, Valeria Santamaría entendió lo que había perdido. No era un cargador de maletas, no era un peso muerto. Era el hombre que había amado con pasión cuando ambos eran jóvenes y llenos de sueños. El hombre que había sacrificado su carrera brillante por ella. El hombre que, incluso humillado diariamente, nunca había dejado de cuidarla. Hasta ahora. Señora, la azafata insistió. «Va a abordar». Valeria miró el pasillo que llevaba al avión. Hacia Madrid, hacia reuniones millonarias. Hacia el imperio que había construido, pisoteando al hombre que lo había hecho todo posible. Luego miró hacia atrás, hacia el aeropuerto donde, en algún lugar, Roberto estaba tomando una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Sus dedos apretaron la tarjeta de embarque hasta arrugarla. «No», susurró primero. Luego, más fuerte, «No, no voy a abordar». «Perdón, cancelar. Quiero cancelar mi vuelo». La decisión surgió desde algún lugar profundo que ella pensaba había muerto hace años. Giró sobre sus tacones, esos Louboutin que había usado como arma, como símbolo de su superioridad, y comenzó a caminar. Luego, a correr. Los guardaespaldas la siguieron, confusión evidente en sus rostros generalmente impasibles. «Señora, ¿está todo bien? ¿Se siente mal? ¿Dónde está? ¿Dónde está Roberto?»
Su voz salió desesperada, quebrándose en los bordes. Lo vimos entrar a la cafetería del Concourse B con ese señor español. Valeria corrió en esa dirección, sus tacones repiqueteando como disparos contra el piso del aeropuerto. Ejecutivos se apartaban, observando a esa mujer elegante correr como si huyera de un incendio, o corriendo hacia uno. Encontró la cafetería. A través del vidrio, vio a Roberto sentado solo en una mesa, mirando una tarjeta de visita como si contuviera respuestas al universo. Su mano se levantó para empujar la puerta, pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría una década de crueldad en una frase? El perdón no cabría en palabras simples. Dentro, Roberto sintió una presencia y levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del vidrio, ella afuera, él adentro. 1 metro de distancia física, años luz de distancia emocional. Él no se levantó, no le hizo señas para que entrara. Simplemente la miró con esa misma expresión tranquila, cansada, que le había dado antes. Y en ese momento, Valeria supo, había llegado demasiado tarde. Valeria empujó la puerta de la cafetería con manos temblorosas. El aire acondicionado del lugar golpeó su rostro, demasiado frío, demasiado real. Roberto seguía sentado en la misma posición, mirando esa tarjeta de visita, pero ahora sus ojos se alzaron lentamente hacia ella. No había bienvenida en esa mirada, tampoco había rechazo, solo vacío. Ella dio 3 pasos hacia su mesa, consciente de cada mirada curiosa de los otros clientes. Una pareja de ancianos dejó de susurrar. Un hombre de negocios bajó su periódico. Todos observaban. «Roberto». Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. «Valeria». Él no se levantó, no le ofreció sentarse, simplemente esperó. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Ella había ensayado 1000 discursos en su cabeza durante esa carrera desesperada por el aeropuerto. Palabras perfectas, disculpas elaboradas. Pero ahora, frente a él, todo se evaporaba. «No abordaste el vuelo», dijo finalmente, consciente de lo obvio que sonaba. «No, yo tampoco». «Lo sé». Roberto señaló hacia el vidrio. «Te vi llegar». Valeria jaló una silla sin pedir permiso y se sentó. Sus manos, siempre tan seguras al firmar contratos millonarios, temblaban mientras las colocaba sobre la mesa. «Necesito hablar contigo». «¿Ahora quieres hablar?» No había sarcasmo en su voz, solo constatación de un hecho. «¿No hace 2 horas que no querías que yo siquiera existiera?» Las palabras la golpearon como bofetadas. Valeria tragó con dificultad. «Vi lo que hiciste. Vi todo». Su voz se quebró ligeramente. «Vi cómo todos te miraban con respeto, con admiración, y me di cuenta». «¿De qué?» Roberto inclinó la cabeza, estudiándola como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. «De que destruí al hombre que conocí». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje caro que había aplicado con tanto cuidado esa mañana. «Cuando ese señor español te reconoció, cuando dijo que habías salvado miles de vidas con tu investigación, recordé». «¿Recordaste qué?» Al estudiante de medicina en la biblioteca, al hombre que hablaba de salvar vidas como otros hablan del clima, al Roberto que me hacía reír, que me hacía soñar. Su voz descendió a un susurro. Al Roberto que me hizo creer que podía construir algo especial. Roberto desvió la mirada hacia la ventana, donde aviones despegaban y aterrizaban en ciclos constantes. «Esa persona ya no existe». «Sí existe, la vi hoy. Cuando te arrodillaste y trajiste de vuelta a esa mujer, ahí estaba él, el verdadero Roberto, el doctor, el héroe». «No me llames héroe». Finalmente había emoción en su voz, amarga, áspera. «Los héroes no abandonan sus carreras para convertirse en felpudos de nadie». La palabra felpudo golpeó a Valeria como un martillo. Se tambaleó en su silla, agarrándose del borde de la mesa. «¿Es eso lo que piensas que eres? Es lo que tú me convertiste». Y ahí estaba la rabia, contenida durante años, burbujeando justo bajo la superficie.
Durante casi una década, Valeria. Años. Cargué tus maletas, organicé tu vida, fui tu asistente personal no remunerado. Y cada vez que alguien preguntaba qué hacía yo, desviabas el tema o inventabas alguna historia vaga. Roberto, tenías vergüenza de mí. Las palabras salieron simples, devastadoras en su honestidad directa. Admítelo, tenías vergüenza del esposo que no tenía un trabajo elegante, que no frecuentaba tus círculos sociales, que no era alguien que pudieras exhibir. Valeria quería negarlo. Abrió la boca para protestar, para defender su honor inexistente, pero las palabras murieron antes de nacer, porque era verdad. Dolorosa, horrible, pero innegablemente verdad. Susurró la confesión como si fuera un pecado en un confesionario vacío. Tenía vergüenza, pero no de ti, de mí misma. ¿Qué? Vergüenza de haberte convencido de abandonar la medicina. Vergüenza de necesitarte tanto que te mantuve en casa mientras yo volaba alto. Su voz se quebró completamente. Vergüenza de haberme convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaba cuando era joven. Roberto la miró en silencio, buscando señales de manipulación, de actuación calculada. Valeria sabía hacer eso, llorar en el momento correcto, decir las palabras correctas, conseguir lo que quería. Pero esto era diferente. Estas lágrimas no eran estrategia, eran colapso. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Continuó su voz temblorosa. Te dije que quería construir una empresa que cambiara cómo las personas veían el mundo. Te reíste y dijiste que estaba en el lugar equivocado, que debería estar afuera, observando a la gente, viviendo. Lo recuerdo. Tenías razón. Construí un imperio, pero perdí mi humanidad en el proceso. Dejé de ver a las personas como personas. Dejé de verte a ti. Dio un paso más cerca, aunque seguía sentada. Y hoy, cuando ese millonario español te reconoció, cuando todos aplaudieron, me di cuenta de que el mundo entero te veía, excepto yo. Roberto se frotó el rostro, el cansancio pesando en cada gesto. Valeria, no sé qué quieres que diga. Quiero que me perdones. Simple, directo, sin adornos ni excusas. Perdonar. Soltó una risa corta, sin humor. Me pediste que renunciara a la medicina. Dijiste que sería temporal, que tan pronto como tu empresa despegara, yo volvería. Pero no fue temporal, fue permanente. Y cada vez que mencionaba regresar, encontrabas una razón para que me quedara en casa. Lo sé. Me convenciste de que no estaba lo suficientemente actualizado, que los hospitales no me contratarían después de tanto tiempo inactivo, que había perdido mi momento. Cada palabra era una acusación. Y lo peor, mucho peor, me hiciste creerlo. Empecé a dudar de mí mismo, de mis capacidades. Incluso hoy, cuando vi a esa mujer muriendo, mi primer pensamiento fue, no puedo, ha pasado demasiado tiempo. Tú plantaste eso en mí. Roberto, lo siento tanto. Se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano, pero él retrocedió. No me toques. La voz salió baja, firme. No ahora. Valeria congeló, su mano suspendida en el aire entre ellos. La distancia de centímetros parecía kilómetros infinitos. Bajó lentamente, abrazándose a sí misma. Entiendo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. ¿Vas a irte a Madrid? Voy. Alejandro me ofreció dirigir cardiología en su cadena de hospitales. Salario que me hace independiente, oportunidad de investigar, chance de empezar de nuevo. Es lo que mereces, genuino, sin resentimiento ni envidia. Siempre mereciste más de lo que yo te di. Entonces, ¿por qué viniste detrás de mí? La pregunta salió más curiosa que acusatoria. Si sabes que te traté mal, que merezco algo mejor, ¿por qué no abordaste tu vuelo? Valeria mordió su labio inferior, gesto nervioso que Roberto reconocía de cuando eran jóvenes, y ella enfrentaba decisiones difíciles. Porque perderte hoy, perderte de verdad, no solo tenerte físicamente cerca, pero emocionalmente distante.
sería perder la última parte buena de mí. La parte que todavía recuerda cómo amar a alguien sin esperar nada a cambio. Él cerró los ojos. Valeria, ese discurso es hermoso, pero las palabras no borran años de falta de respeto. Lo sé. Retrocedió 2 pasos, creando distancia física para lo que necesitaba decir. No espero que las palabras lo arreglen, ni siquiera espero que me perdones, pero necesito que sepas que voy a cambiar. Contigo o sin ti, necesito convertirme en una mejor persona de la que me volví. ¿Cómo? Escepticismo natural de alguien herido demasiadas veces. Empezando por ver a las personas a mi alrededor. Empleados, proveedores, clientes. Tratarlos como seres humanos, no como piezas descartables. Enderezó sus hombros, encontrando coraje que no sabía que poseía. Reconstruir todo basado en respeto, no en ego. Una mesera se acercó tímidamente. ¿Desean ordenar algo más? No, gracias. Roberto respondió suavemente, luego miró a Valeria. ¿Tú quieres algo? Era un gesto pequeño, preguntarle si quería algo, considerando sus necesidades, pero después de las humillaciones del día, se sentía monumentalmente significativo. Valeria negó con la cabeza, incapaz de hablar. La mesera se retiró. El silencio regresó, pero era diferente ahora, menos hostil, más pensativo. Necesito tiempo, Valeria, mucho tiempo. Roberto finalmente habló. Todo el que necesites. Y espacio. Voy a Madrid. Voy a empezar de nuevo solo. Sin que me llames todos los días, sin que intentes reconquistarme, como si fuera un proyecto de negocios. Entiendo. Si realmente quieres cambiar, cámbialo por ti, no por mí, porque no prometo volver, no prometo perdón. Las palabras deberían doler, pero Valeria sintió algo extraño. Alivio, honestidad finalmente. No promesas vacías, no falsas esperanzas, solo verdad desnuda. Está bien, se levantó recogiendo su bolso. Roberto, ¿sí? Gracias por todo, por años de paciencia, por nunca haberme insultado incluso cuando lo merecía, por... Su voz falló nuevamente. Por amarme incluso cuando no lo merecía. Caminó hacia la puerta, cada paso requiriendo fuerza que no sabía que tenía. Su mano tocó el picaporte. Valeria, su voz la detuvo. Ella se giró, esperanza brillando peligrosamente en sus ojos. Yo también necesito agradecerte. Si no hubiera sido por hoy, si no hubieras actuado de esa manera en el aeropuerto, nunca habría tenido el coraje de salvar a esa mujer. Nunca habría redescubierto quién soy. Valeria asintió, lágrimas fluyendo libremente ahora. Entonces, al menos, hice algo bien. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En el pasillo, se apoyó contra la pared, permitiéndose desmoronarse. Los guardaespaldas se acercaron preocupados, pero ella levantó la mano, gesto universal de «necesito un minuto». Del otro lado del vidrio, Roberto permaneció sentado, procesando todo. Parte de él quería correr tras ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero esa parte era la antigua, la parte que siempre ponía las necesidades de ella por encima de las propias. La parte nueva, recién nacida hoy en este aeropuerto salvando una vida, esa parte sabía que necesitaba elegirse a sí mismo. Tal vez por primera vez en toda su vida adulta, sacó su teléfono celular antiguo y marcó el número que Alejandro había dejado. «Hola, señor Mendoza, soy Roberto. Sobre esa oferta, ¿cuándo puedo empezar?» La respuesta llegó firme, entusiasta, llena de posibilidades que Roberto había olvidado que existían. Colgó, miró por la ventana hacia las pistas de despegue allá abajo. Aviones subiendo, aviones bajando. Ciclos constantes de partidas y llegadas. Era hora de despegar. Se levantó, dejó dinero suficiente para cubrir ambos cafés, el suyo y el que Valeria nunca había ordenado, y caminó hacia la salida. Afuera, el aeropuerto bullía con vida, familias reuniéndose, amantes despidiéndose, viajeros de negocios corriendo hacia sus vuelos.
El mundo continuaba girando, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus pasillos. Roberto pasó por una tienda de souvenirs. En el vidrio vio su reflejo y esta vez, por primera vez en años, reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. No completamente. Había trabajo por hacer, heridas por sanar, confianza por reconstruir en sí mismo. Pero era un comienzo. Un grupo de personas se había reunido cerca de la salida principal. Roberto se acercó, curioso, y vio a la hija de la mujer que había salvado hablando con reporteros. Cámaras, micrófonos, flashes de luz. «Mi madre está estable», decía con voz emocionada. Los doctores dicen que si ese hombre no hubiera actuado cuando lo hizo, habría sido demasiado tarde. Él es un héroe, un verdadero héroe. «¿Sabe su nombre?», preguntó un reportero. «Roberto Méndez, es doctor, un cirujano cardíaco». Roberto retrocedió antes de que lo vieran, no queriendo la atención, pero las palabras se quedaron con él. Doctor, cirujano cardíaco. No el esposo de Valeria, no el cargador de maletas, sino él mismo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Mi chofer lo espera en la entrada principal. Lo llevaremos a un hotel esta noche. Mañana comenzamos con los papeles. Bienvenido a su nueva vida, doctor Méndez». Nueva vida. Las palabras sabían a promesa y posibilidad. Roberto caminó hacia la salida, su mochila gastada sobre el hombro. Era todo lo que tenía. Ninguna maleta de diseñador, ningún lujo. Solo él mismo y una oportunidad de empezar de nuevo. Y por primera vez en una década, eso era más que suficiente. 8 meses después, el otoño en Madrid pintaba las calles con tonos dorados y rojizos. Roberto caminaba por el Retiro después de un turno de 12 horas en el Hospital Mendoza, las manos en los bolsillos de su abrigo, respirando el aire fresco que olía a castañas asadas y hojas secas. 8 meses, parecía una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. El hospital se había convertido en su hogar tanto como el pequeño apartamento que Alejandro le había proporcionado cerca del Parque del Oeste. Cirugías, consultas, enseñanza a residentes jóvenes hambrientos de conocimiento. Días llenos de propósito, noches llenas de estudio y redescubrimiento. Soledad sí, pero soledad elegida, no impuesta. «Doctor Méndez», una voz juvenil lo alcanzó. Era Carla, una residente de cardiología que trabajaba bajo su supervisión. «¿Ya se va?» «El turno terminó hace 1 hora, Carla. Tú también deberías irte a casa». «Solo 10 minutos más. Quiero revisar los resultados del pequeño Mateo antes de irme». Roberto sonrió. Reconocía esa dedicación. Era el reflejo de lo que él mismo sentía a los 20 y pocos años. 10 minutos. Luego a descansar. Órdenes del doctor. Continuó caminando. Las hojas crujían bajo sus zapatos. Zapatos nuevos comprados con su propio dinero. Ganado con su propio trabajo. Un placer simple, pero significativo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Excelente trabajo en la cirugía de hoy. Los padres de la niña no dejan de llorar de gratitud. Eres exactamente lo que necesitaba este hospital». Roberto guardó el teléfono sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Reconocimiento, no por cargar maletas o ser útil, sino por ser bueno en lo que hacía, por salvar vidas, por importar. Pasó frente a una librería pequeña, una de esas tiendas antiguas que vendían libros usados y café mediocre. Algo lo hizo detenerse. Sin razón aparente, empujó la puerta. El aroma familiar de papel viejo y promesas contenidas lo envolvió. Turistas hojeaban novelas, parejas susurraban en rincones oscuros, un gato atigrado dormía sobre una pila de clásicos españoles. Roberto vagaba entre estantes sin buscar nada en particular cuando una risa lo detuvo. Una risa que conocía mejor que su propia respiración. Se giró lentamente. Valeria estaba detrás del mostrador, ayudando a una cliente mayor a encontrar un libro.
Vestía jeans desgastados y un suéter de lana simple color crema, sin joyas, sin tacones, sin la armadura de lujo que solía definirla. El cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Anteojos de lectura. Él nunca supo que usaba anteojos, descansando en la punta de su nariz. Parecía la chica de 15 años atrás. El corazón de Roberto se aceleró dolorosamente. El instinto le decía que se fuera antes de que ella lo viera. Pero los pies no obedecían. Se quedó paralizado, observando. Ella terminó de ayudar a la clienta y se giró para recolocar algunos libros. Entonces lo vio. El libro que sostenía se le cayó de las manos, golpeando el suelo de madera con un sonido sordo que hizo que varias cabezas se giraran. Roberto. Un susurro ronco, incrédulo. «Hola, Valeria». Se quedaron inmóviles, separados por 3 metros de suelo de madera crujiente y 8 meses de silencio. Otros clientes los rodeaban, lanzando miradas curiosas a este par que claramente compartía una historia. «Tú estás aquí, en Madrid», obvio, pero era todo lo que ella podía articular. «Trabajo aquí, en el Hospital Mendoza». «Lo sé», rápidamente agregó. «No es que te esté siguiendo, solo leí un artículo en El País sobre una cirugía innovadora que realizaste, gemelos conectados por el corazón». «Ah, sí». La incomodidad pesaba entre ellos como una tercera presencia. Valeria se agachó para recoger el libro caído. «Neruda», Roberto notó. Siempre le había gustado Neruda. Se enderezó, ajustando sus anteojos nerviosamente. «Te ves bien, descansado». «Estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?», gesticuló vagamente hacia la librería. «Trabajo aquí, 4 turnos por semana». El dueño, don Miguel, necesitaba a alguien que hablara varios idiomas. Muchos turistas latinoamericanos pasan por aquí. Roberto parpadeó, procesando. «¿Trabajas en una librería?» «Sí, y me encanta». Algo se iluminó en sus ojos cuando lo dijo. «¿Y tu empresa?» «Vendí». Simple, como si comentara sobre el clima. «¿Vendiste?» La incredulidad tiñó su voz. «Valeria, construiste eso durante más de 10 años. 14 técnicamente». Colocó el libro de vuelta en el estante, sus dedos demorándose en el lomo. «Lo vendí por un precio justo, distribuí una parte entre los empleados más antiguos, invertí el resto. Vivo de los rendimientos ahora». «¿Por qué?» No pudo esconder el shock. Valeria finalmente lo enfrentó directamente. «Porque me di cuenta de que estaba construyendo un imperio para probar algo a personas que ni siquiera me importaban. Y en el proceso perdí a la única persona que realmente importaba». Otro cliente pidió ayuda y Valeria se disculpó. Fue a atender. Roberto se quedó plantado, la mente procesando rápidamente. Ella había vendido la empresa. Estaba viviendo en Madrid, trabajando en una librería. 10 minutos después, Valeria regresó. «Mi turno termina en 30 minutos. ¿Quieres tomar un café? Hay un lugar bueno cerca». Roberto debería rechazar. Debería mantener la distancia, proteger el corazón que todavía estaba sanando. Pero había algo diferente en ella, no solo la ropa o el cabello, algo en los ojos, humildad genuina tal vez. La ausencia de ese brillo ambicioso que solía definirla. Un café estaría bien. Media hora después, café de la Plaza Mayor. Se sentaron en una mesa exterior a pesar del frío, calentadores altos manteniendo la temperatura soportable. Valeria pidió chocolate caliente, Roberto un café con leche. El silencio inicial era incómodo, pero no hostil. «¿Cuánto tiempo llevas en Madrid?», Roberto preguntó finalmente. 6 meses. 6 meses y nunca me buscaste. Me pediste espacio, tiempo. Dijiste que no querías que te llamara intentando reconquistarte como un proyecto. Sopló su chocolate caliente. «Así que respeté eso. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Alejandro me llamó. Hace unos 4 meses. Dijo que estabas haciendo un trabajo increíble, que estabas feliz, realizado». Hizo una pausa. «Me ofreció tu número por si quería hablar contigo. Y no lo quisiste.
Lo quise desesperadamente. Sonrió con tristeza. Pero no lo tomé, porque si te llamaba sería por la razón equivocada. Sería porque estaba sola, con nostalgia, buscando consuelo. No habría sido sobre ti, habría sido sobre mí. Roberto tomó un sorbo de su café, saboreando el amargor. ¿Y ahora? ¿Por qué estás aquí, en Madrid? Porque necesitaba empezar de nuevo lejos de todo lo que conocía, lejos de la empresa, de los falsos amigos, de la vida que había construido pero que no me hacía feliz. Pausó. Y tal vez, inconscientemente, porque sabía que estabas aquí. Incluso sin buscarte, estar en la misma ciudad era suficiente. Eso es un poco enfermizo, Valeria. Lo sé. Río, un sonido genuino, sin defensas. La terapia 2 veces por semana está ayudando. ¿Estás yendo a terapia? Voy. Aquí en Madrid con una psicóloga especializada en trauma relacional. También me uní a un grupo de apoyo para personas que perdieron relaciones por comportamiento tóxico. Hablaba sin vergüenza, sin intentar ocultar nada. Roberto la estudió. Comportamiento tóxico. ¿Reconoces que fue eso? Lo reconozco ahora. En ese momento no lo veía. Pensaba que tenía derecho a tratarte así porque yo pagaba las cuentas, como si el dinero diera derecho a irrespetar a otro ser humano. Frotó sus manos frías alrededor de la taza caliente. Mi terapeuta me hizo ver que reproduje un patrón que sufrí de niña. Mi padre trataba a mi madre exactamente así. Nueva información. Roberto nunca había conocido a sus padres. Habían muerto en un accidente cuando ella estaba en la universidad. No sabía eso. Nunca te lo conté. Tenía vergüenza. Mi padre era un empresario exitoso, mi madre maestra. Él la trataba como empleada doméstica, como inferior, y cuando me hice rica, me convertí en él. Me convertí exactamente en lo que siempre odié. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero Valeria no las limpiaba. Simplemente las dejaba caer, mojando la mesa de madera antigua. ¿Y tú?, preguntó, voz quebrada. ¿Estás feliz? Roberto pensó antes de responder. Estoy completo. Me levanto cada día con propósito. Salvo vidas. Enseño a residentes. Investigo nuevos tratamientos. Profesionalmente, estoy en el mejor momento de mi vida. Pero llego a casa cada noche a un apartamento vacío, preparo cena para uno, veo películas solo, y cada vez que pasa algo bueno, mi primer pensamiento es, necesito contarle a Valeria. Río sin humor. Todavía no he desaprendido incluirte en todo. Yo tampoco. Una confesión susurrada. El mes pasado me ascendieron a gerente de la sección de literatura latinoamericana. Lo primero que pensé fue llamarte. Tomé el teléfono 3 veces antes de recordar que no podía. Se quedaron en silencio, observando a los transeúntes madrileños pasar. Parejas tomadas de la mano, familias riendo, personas viviendo vidas que parecían tan simples, tan descomplicadas. Con el paso de las semanas, los cafés ocasionales se convirtieron en caminatas por el Retiro. Las caminadas se transformaron en cenas esporádicas. Las cenas en visitas al Prado, conversaciones sobre arte, vida, sueños redescubiertos. Despacio, siempre despacio. Roberto presentó a Valeria a colegas del hospital. Ella asistió a una conferencia que él dio sobre técnicas cardíacas innovadoras, sentada al fondo del auditorio, aplaudiendo cuando terminaba. Valeria mostró a Roberto su pequeño apartamento, simple, acogedor, con estanterías llenas de libros y ningún artículo de lujo innecesario. Cocinó pasta mientras él elegía música, recordando cenas de la época universitaria cuando compartían fideos instantáneos. Reían juntos, lloraban juntos, peleaban ocasionalmente, peleas saludables sobre películas malas y política española, y luego hacían las paces. Valeria nunca intentó forzar más intimidad de la que Roberto permitía. Cuando él necesitaba espacio, lo respetaba. Cuando establecía límites, los aceptaba. Y Roberto, lentamente, aprendió a confiar nuevamente, no ciegamente,
Esa ingenuidad había muerto en el aeropuerto, pero cuidadosamente, probando el terreno paso a paso. Una noche de invierno, caminando por el templo de Devot bajo nieve ligera, Valeria se detuvo. «Hay algo que necesito decirte». Nerviosismo instantáneo apretó el estómago de Roberto. «¿Qué?» «Me ofrecieron un trabajo. Una editorial brasileña quiere que dirija su sucursal en Madrid. Salario excelente, beneficios buenos». «Eso es grandioso, Valeria. Felicidades». Lo rechacé. «¿Por qué?» «Porque recordé en quién me convertí la última vez que perseguí el éxito profesional por encima de todo lo demás». Sostuvo la baranda helada del mirador. «Me gusta trabajar en la librería, me gusta recomendar libros a turistas, me gusta organizar clubes de lectura, me hace feliz de una manera que ninguna junta directiva jamás lo hizo». Roberto sostuvo sus manos, gesto que venía naturalmente ahora, después de meses reconstruyendo confianza. «Estoy orgulloso de ti, de quién te estás convirtiendo, de quién estoy volviendo a ser», corrigió, «la persona que siempre debí ser si no me hubiera perdido en el camino». Valeria respiró profundo. «Momento de verdad. Quiero intentarlo de nuevo, de verdad. No solo cafés y cenas. Quiero despertar a tu lado. Quiero construir una vida juntos, como iguales esta vez». Ella lo miró, lágrimas congelándose en las comisuras de sus ojos. «¿Estás seguro? Porque si no lo estás, está bien. Esperaré lo que sea necesario». «Estoy seguro. Demostraste durante estos meses que cambiaste. Y yo también cambié. Ya no soy el hombre que acepta migajas, pero tampoco soy el hombre que guarda rencor para siempre. Somos diferentes ahora, tal vez mejores». Valeria se lanzó a sus brazos, besándolo por primera vez en 9 meses. Sabor salado de lágrimas mezclado con nieve derretida, promesa de nuevo comienzo más fuerte que cualquier contrato firmado. Se separaron, jadeantes. Alrededor, turistas tomaban fotos del templo egipcio iluminado contra el cielo nocturno. Madrid justificaba su reputación romántica esa noche. «Voy a hacerlo diferente esta vez», Valeria prometió. «Voy a apoyarte como tú me apoyaste. Voy a respetarte siempre. Voy a...» «Valeria», colocó un dedo gentil sobre sus labios. «Solo necesitas amarme. El resto lo construimos juntos. Te amo. Nunca dejé de amarte. Lo sé, pero amor sin respeto es prisión. Ahora tenemos ambos». Esa noche, acostados juntos por primera vez en casi un año, Valeria trazó el contorno de su rostro en la oscuridad. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Gracias por no rendirte contigo misma», respondió él. Y mientras Madrid dormía afuera, 2 corazones, rotos en ese aeropuerto meses atrás, comenzaron a latir en sincronía nuevamente. No perfectamente, no sin cicatrices, pero sincronizados, juntos. Porque al final, el amor verdadero no es sobre nunca equivocarse, es sobre reconocer los errores, pedir perdón genuino y estar dispuesto a reconstruir desde las cenizas. Es sobre ver en el otro no lo que se convirtió en los peores momentos, sino quien siempre fue en el fondo. La persona de quien te enamoraste cuando todo era simple como una biblioteca polvorienta y café frío compartido. Es sobre elegir el respeto cada día. Elegir verse mutuamente como seres humanos completos, no como accesorios o proyectos. Es sobre entender que el éxito material nunca vale la destrucción del alma, ni la propia ni la de quien amas. Y más que nada, es sobre tener el coraje de empezar de nuevo cuando te das cuenta de que te perdiste. Porque nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que debiste ser. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor que honra, que respeta, que eleva. Roberto y Valeria eligieron eso, cada día, especialmente en los días difíciles, y esa elección, simple pero profunda, fue lo que finalmente los salvó a ambos.